Hola, ¿cómo estás, Diana? Bueno, yo, como has dicho, estoy en Francia, llevo muchos años exiliada. Ujú, El día a día de los cubanos lo sé a través de las impresiones que me envían desde Cuba, ujú. no solo mi familia, también opositores, amigos. Y el día a día de los cubanos es el infierno. Es el infierno, es un país que ha muerto, que no ha muerto porque un gigante atacó a un niño, ha muerto porque ese niño se convirtió en un gigante ideológico, un gigante que maneja el terrorismo desde su apariencia de niño y un gigante que ha hecho guerras en muchísimos lugares sin pensar en su pueblo, como las hizo en Angola, por ejemplo, donde acabó, hubo limpieza étnica por parte de los cubanos en Angola, atacaron aldeas con productos químicos, incluso hay libros sobre eso, y todo lo que han hecho durante todos estos años es para expandir una ideología sin pensar en el bienestar del pueblo cubano. Esa es la realidad. Hay una tiranía de más de 67 años, perdón, sin elecciones libres y donde la gente es el cubano de a pie es el que se ha visto bloqueado por esa tiranía. El verdadero bloqueo es el de esa tiranía. Tremendo. Zoe, no sé si estaba siguiendo las noticias, pero a dos youtubers los van a apresar ahí en Cuba por contar más o menos cómo se vive el día a día en La Habana. ¿Qué piensa con respecto a esto? Sí, es terrible. Yo estoy siguiendo el caso ahora más reciente del Cuartico. Ujú, Ya han apresado a varios youtubers e incluso blogueros anteriormente, a los manifestantes, como sabes, pacíficos del 11 y 12 de julio del 2021, que les han puesto penas de entre 8 a 12 y a 15 años. Son jóvenes, incluso hubo 38 menores de edad y esto es una tiranía, esto es lo que da ujú. una tiranía. Los jóvenes del Cuartico además tienen un pensamiento muy estructurado, que es lo que más molesta al comunismo, Ujú. porque esta gente no se ha dejado infiltrar el pensamiento, el cerebro, no se ha dejado domesticar el cerebro y han pensado, han comenzado a pensar por ellos mismos. Son jóvenes muy valientes y este es el problema. El problema es que en una tiranía totalitaria, comunista, Ujú. tienes que pensar como ellos quieren que piensen y tienes que actuar como ellos quieren que actúen y no te dejan hacer nada que no esté dentro de sus parámetros. Hay un verbo incluso que se puso de moda en los años 70 en Cuba, Ujú. que es el parametraje, parametrar a una persona. Ese verbo no existe en ninguna otra parte del mundo. O sea, parametrar a alguien es situarlo, ponerlo en primer lugar en cómo piensa y después arremeter contra su pensamiento y contra su persona. Claro. Zoe, yo sé que usted lleva ya mucho tiempo en el exilio. ¿Cómo es vivir exiliado durante tantos años? ¿Se deja algún momento de ser exiliado? No, el castigo, yo creo que el exilio, siempre lo digo, es una punición, es un castigo. Ujú, Uno aprende mucho en el exilio, eso sí, es una gran escuela. Es una escuela de dolor y es una escuela también de buenos momentos, eso no hay que negarlo, pero uno siempre está pendiente del país de uno, de las personas que ha dejado atrás, uno está pendiente de sus familiares, no solo de sus familiares, de otras personas a las que uno pues quiere que vivan un poco mejor y que ese país viva un poco mejor, porque es nuestro país y uno no está una persona no está nunca mejor que en su propio país y nadie debería salir huyendo de su país. Y ujú. huyendo, lo digo con relación a los que lo han hecho. En mi caso, yo salí, publiqué una novela y Ujú, ellos no me dejaron entrar. Esa novela fue La Nada Cotidiana. ujú, A ellos les molestó mucho y nunca más me dejaron entrar en mi país hasta hoy. Ellos no me dejan entrar ni al consulado a rehacer mi pasaporte. ujú. Entonces, ese es el retrato de lo que esa gente ha creado y que ha extendido a Venezuela, que extendió a Colombia, que extendió a una gran cantidad de lugares que se han... Alguien dijo una vez, y yo después lo trabajé en un libro, en la ficción Fidel, Ujú, que todos los terrorismos se parecen, todas las tiranías se parecen y tienen además lazos muy comunes y vínculos
que trabajan juntos. Ese es el gran problema. Sabemos, Zoe, que usted es escritora, que es periodista. ¿Usted piensa que su activismo político fue más influyente que su arte, que su literatura, o qué piensa con respecto a eso? Yo te voy a poner un ejemplo y te agradezco muchísimo esa pregunta. Cuando yo salí de Cuba, a mí uno de los grandes papas de la literatura cubana había dicho que yo era la gran esperanza de la literatura cubana y que era una gran poeta. Cuando no me dejaron entrar ellos mismos, me cerraron las puertas de mi país, empezaron a publicar que yo era la peor escritora del mundo, Mm. la peor. O sea, a mí eso de verdad, Diana, me tiene sin cuidado porque yo sé lo que es mi obra literaria, yo estoy muy segura de mi obra literaria y poética, lírica, todo lo que en todas las vertientes de la literatura que yo he trabajado, estoy muy segura, con las dudas que siempre tiene el escritor, eso no hay que olvidarlo, pero que con esas dudas uno siempre crece, ¿no? Y luego está mi posición política como la tuvieron en otra ideología, e incluso procastristas, escritores como, bueno, Luis Sepúlveda, que en paz descanse, Ujú. Gabriel García Márquez, que era muy pro-fidelista y pro-castrista, y todos estos escritores que son pro. El problema es que cuando los escritores son pro-izquierda y Ujú. pro-terrorismo y pro-ideología totalitaria, todo el mundo los aplaude. Pero cuando un escritor decide ser libre y denunciar esas ideologías, que es lo que me ha pasado a mí, entonces, y a otros, desde luego, bueno, le pasó a Solzhenitsyn y a tantos otros grandes escritores, Ujú. pues eso es una forma más de acusar no solo a tu persona, sino también a tu obra. ¿Qué le dirías a los que defienden el modelo cubano, a toda América Latina, quienes lo defienden? El modelo castrista es el peor de los modelos para Iberoamérica Ujú. porque es el modelo que ha destruido sociedades. Ya vemos en qué sitio está Cuba. Cuba está muerta. Cuba murió. Y yo no creo que Iberoamérica necesite contagiarse de eso, necesite enfermarse con eso. Desgraciadamente algunos países cayeron en eso, en el kirchnerismo con Cristina Kirchner y Néstor Kirchner en Argentina, ya se salvaron de eso. Ahora hay que ver, bueno, Colombia que está en esa situación y vamos a ver qué sucede con Venezuela. Pero por el momento hay otras corrientes importantes que están abriendo caminos nuevos dentro de Iberoamérica y eso me da mucha esperanza. Qué bueno que menciones a la expresidenta de la Argentina. Sabemos que estuviste en Argentina y que te encontraste con el presidente Javier Milei. ¿Qué te dejó ese encuentro? Bueno, el encuentro fue ahí en el terreno de Mar del Plata, en el terreno en el evento de Derecha Fest. Ujú. Yo estuve, la verdad que encantada. Yo he seguido a Milei desde el principio. Yo tengo un gran respeto por Milei y por el entorno de Milei. Yo creo que son personas que han pensado mucho el futuro, que lo ven, que palpan su futuro mediante el pensamiento, el análisis, los proyectos que tienen para ese país. Y la verdad que yo tengo un gran respeto por el presidente Milei y quisiera que algún día pues Cuba tuviera un Milei y que esos ejemplos se reprodujeran no solo por cómo es Milei, sino por la forma en la que desde el punto de vista económico, desde las libertades y desde todo lo mejor que le puede suceder a un país, desde la libertad, la economía, la cultura, esa batalla cultural que tan fuerte han dado desde su entorno, pues eso se repitiera en otros países de Sí, nuestro hemisferio, desde luego. sí. Por último, ¿qué opina de lo que sucedió en Venezuela con Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que estuvo muy bien en la extracción. Yo me esperaba otra forma mucho más radical, pero los que hemos sufrido el comunismo siempre queremos radicalidad porque es la única forma de acabar con eso. Hay que esperar a ver hasta dónde lleva esta prueba que les han puesto Ujú. con esta señora, que esta señora está bastante implicada en los crímenes del narcotráfico y su hermano también, y todo ese gobierno utilero que han puesto ahora, utilitario que han puesto ahora. Vamos a ver si es verdad que se va a elecciones libres y si es verdad
que María Corina Machado y la oposición puede reaccionar. A mí no es que me guste mucho María Corina Machado, yo creo que hay otras formas de oposición, Ujú. pero le tengo un gran respeto porque yo creo que desde el punto de vista de lo que ella hizo dentro, estuvo o no estuvo bien, lo hizo. No no son globos en el aire. Ella lo hizo y entonces hay que ver otro tipo de oposición también, que no sea única y exclusivamente hacia una sola ideología. Y eso es lo que más me preocupa de Venezuela. Ujú. Está bien que Venezuela vuelva a su libertad, a su prosperidad. Es uno de los países que más ricos es en el mundo y tiene que ser, esa riqueza tiene que estar en favor de su pueblo, de su país, de su gente, de sus niños. Bien. Zoe, muchísimas gracias por esta comunicación, este contacto que tuviste con nosotros. De parte del equipo de DNews te agradecemos mucho y esperamos tener una pronta comunicación contigo nuevamente. Muchísimas gracias. La noticia de último momento, ahora te vamos a mostrar algunas imágenes, es que los Estados Unidos, la Guardia Costera de los Estados Unidos, acaba de interceptar en aguas del Mar Caribe a un buque petrolero, un buque tanquero vinculado directamente a Cuba y al abastecimiento de petróleo cubano. Esa es la noticia de último momento que acaba de conocerse. Este es un buque de la Guardia Costera de los Estados Unidos que habría servido para justamente interceptar al buque que se encontraba haciendo esta trayectoria que estás viendo aquí. Es el Ocean Mariner. En aguas del Caribe se encontraba a 16 millas al sur de Les Cayes, en Haití. De hecho, ves que el buque justamente, lo que estás viendo en la línea azul, ahí ves La Española, la isla que comparten Haití y República Dominicana, y ves el recorrido del Ocean Mariner que había partido desde Colombia y que fue construido en 2007 y está vinculado, según la información de los Estados Unidos, a el suministro de petróleo a Cuba. Está este grupo, este dúo de influencers que venían publicando contenido audiovisual de altísima calidad conceptual, dando clases de historia, clases de geopolítica para entender la realidad de Cuba que muchos intelectuales en el resto de América Latina no quieren entender. Bueno, se conoció el mensaje de la Fiscalía confirmando que quedan en prisión preventiva. Mira. La Fiscalía Provincial de Holguín controla el proceso penal que se inició para investigar los delitos de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir, al conocerse que desde el espacio digital identificado como El Cuartico se realizaron publicaciones que incitan al pueblo, a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior a cambiar el orden constitucional de la República de Cuba y difaman sobre la actuación de las instituciones políticas y sociales del país. Al amparo de lo dispuesto en la Ley del Proceso Penal, la Fiscalía aseguró con la medida cautelar de prisión provisional a los imputados Ernesto Ricardo Medina y Camil Sayas Pérez. Se practican diligencias de instrucción para la aportación de los medios de prueba y la culminación de las investigaciones. Con respecto a los derechos y garantías que consagran la Constitución y las leyes, la Fiscalía velará por el cumplimiento del debido proceso y concluidas las investigaciones se adoptarán las decisiones procesales correspondientes. La Fiscalía General de la República continuará actuando de conformidad con su encargo constitucional en el marco de la legalidad en la defensa de nuestro pueblo y las instituciones del país. Se entiende, ¿no? No hay comida, no hay agua, no hay luz, no hay combustible, está todo absolutamente parado. Lo único que hace frente a eso el régimen es secuestrar y en este caso disimular un proceso penal diciendo que ponen en prisión preventiva a dos chicos, a dos jóvenes, porque tampoco son tan chicos, que lo que hacen es pararse frente a una cámara y contar lo que pasa en Cuba. ¿Se entiende? Para lo único
que sirve el régimen es para aplastar a los cubanos, para secuestrarlos. Yo quiero que recuperemos otro video del Cuartico, hemos mostrado varios, pero este me parece particularmente lúcido, porque le hablan aquí a muchos de los que desde afuera, sin tener la más mínima idea y ni el más mínimo compromiso con la realidad cubana, con la realidad del pueblo cubano, siguen defendiendo al régimen que aplastó Cuba. Escucha. Veo a mucha gente de izquierda repitiendo como papagayo la estupidez garrafal de que el pueblo cubano resiste por voluntad. Y disculpa que sea tan directo, pero si celebras el socialismo, celebras mi desgracia. Ahí estás tú afirmando que Cuba es un ejemplo histórico de soberanía, resistencia y libertad. No, señor, ¿de qué carajo me estás hablando? Todo esto es parte de un circulito más pequeño de personas que necesitaban una historia fantástica para vender como narrativa oficial. Se inventaron entonces el chisme ese del cubano revolucionario, que eso es un tema que hablaremos después. Te advierto que ni el PSC ni la cúpula de dirigentes representa los intereses reales del pueblo. Pero bueno, esa es mi opinión. La de alguien que vive aquí y no encuentra esa alegría de ser cubano en ninguna parte. Porque un gobierno que venía podrido desde un principio terminó por arrebatarnos todo. Las ganas, el coraje, la tierra, la esperanza, el pensamiento. Y todo esto a nombre del socialismo. Ese mismo que te veo defendiendo tan afanosamente. Entiende que sienta confusión entonces cuando te veo ahí tan pálido, tan hidratado, tan bien nutrido. Hablando sobre realidades que no dominas. No repitas mierda, viejo. Que luego el mundo piensa que es cierto que aquí estamos contentos con la miseria y la represión. Lo más real que te puedo decir hoy es que ni a Trump, ni a Miguel, ni a Putin, ni a los extraterrestres les importamos un carajo nosotros, los que luego nos vemos obligados a resistir. Entre sanciones extremas, las internas, deudas, corrupción y demás placeres pertenecientes a la política, nos están matando de a poco. Han convertido la isla en un campo de concentración con vistas al mar, posiblemente el genocidio más lento de la historia. Entonces, ¿de qué resistencia me hablas? ¿De saber pasar hambre? ¿De no dormir pensando en qué carajo vas a comer mi niño mañana? Resistencia a mis nalgas, que no tengo. Lo que estamos es forzados a la supervivencia, a la humillación diaria y a la muerte lenta. Como me dijo alguien muy coherente una vez, el socialismo en Cuba nunca fue el fin, fue la herramienta que eligió la dictadura, porque es eso, una herramienta más de control. Si tanto te gusta la resistencia moral, ven a pasar un mes sin corriente, sin comida decente y con miedo a abrir la boca. Ahí veremos cuánto dura entonces tu romanticismo de escritorio. Resistir no es aguantar mierda por ideología, es levantarse un día y decir basta, aunque te cueste la vida. Hasta que eso pase, guárdate tu ejemplo histórico, porque aquí no resistimos, agonizamos y punto. Qué claridad conceptual con la valentía de decirlo en un lugar donde sabían que les podía pasar lo que le terminó pasando, que los secuestraran, y ahora que la fiscalía confirma que los ponen en prisión preventiva. ¿A quiénes les habla? Cuando dice, vos que celebrás el socialismo, estás celebrando mi desgracia, estás celebrando que no pueda comer, que no tenga libertad, que no tenga ganas de vivir prácticamente. ¿A quién le habla? ¿Le habla a Boric cuando publica este mensaje, por ejemplo, anunciando que le va a enviar la ayuda humanitaria? ¿A quién? ¿A estos chicos le envía la ayuda humanitaria el presidente de Chile? ¿O la ayuda humanitaria va para el régimen? Y que el régimen haga lo que ha hecho habitualmente, cartilla de racionamiento, y si te portás bien te la doy, y si te portás mal no te la doy. Y portarte mal es no hacer lo que quiere el régimen. Veamos lo que publicaba el presidente Boric, y ahora nos vamos a ir a Chile, porque justamente hoy el tema del momento en Chile es: vamos a enviarle ayuda humanitaria a Cuba, ¿no? El bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo. Se pueden tener diferencias con Cuba, es decir, con un asesino, con un terrorista se pueden tener diferencias, pero nada justifica el daño que se le están haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes a través del Fondo de Chile contra el hambre y la pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Realizaremos un aporte a UNICEF junto a otros países latinoamericanos y hacemos un llamado a terminar con este bloqueo inhumano, como ya lo ha solicitado la Asamblea de Naciones Unidas en múltiples ocasiones. El mensaje de Gabriel Boric, que obviamente es un socialista de escritorio, es un socialista en Chile, donde se puede ser socialista y decir cosas muy bonitas sin que pase nada. La pregunta es, cuando él dice que esto es criminal para con el pueblo cubano, ¿habló con el pueblo cubano? ¿Quién sabe mejor lo que pasa con el pueblo cubano? ¿El presidente de Chile o los chicos del Cuartico, que fueron secuestrados por expresar la voz de muchos cubanos? Yo creo que le creo a los chicos del Cuartico. Quien le respondió es el congresista Jiménez, cubano-americano, que
viene defendiendo fuertemente la política del presidente Trump frente a Cuba. Desde el Congreso de Estados Unidos denunciamos el respaldo del presidente de Chile a la dictadura militar en Cuba. Los chilenos, sobre todo, deben estar al lado de la democracia y no de una dictadura militar. Chile enfrentará las consecuencias de este patético accionar. El congresista Carlos Jiménez, que viene de ser respaldado por Donald Trump para obtener una reelección a su banca en el estado de la Florida. Bueno, podría decir que bien, pero sinceramente no lo estoy. Sumamente triste a toda esta situación que estamos pasando. Ya llevamos más de 20 días acá pernotando, que nos den respuesta, que de verdad ya estamos agotados, estamos cansados de que no nos dan respuesta. Más aún así ayer discutían la ley en Amnistía y no dieron una respuesta que nos favoreciera. Incluso mi esposo es guardia nacional y tienen que discutir la ley completa para yo saber de qué o no van a acusar a mi esposo, porque yo sé que él es inocente. Él tiene cargos que son el que le llaman el tal cóctel, donde entra terrorismo, traición a la patria y todas esas cositas que están allí en su expediente. Cosas que son... Dime. Perdón que te interrumpa, pero como para dar un poquito de contexto a quienes se estén conectando de pronto por primera vez y no conozca tu historia, cuéntanos cómo viviste los primeros días después de la detención de tu marido. Los primeros días fueron muy fuertes porque yo me enteré luego de 6 días. Nadie me llamó de su trabajo, ni su capitán, ni nadie de allí de su trabajo. Incluso yo tengo una nota de voz que le grabé a su capitán, donde él no me dio ningún tipo de respuesta. Para mí eso fue lo peor que pude haber tenido en ese momento. Yo lo que hice fue, buscar un contacto. Viajé con mi niño hacia acá. Mi niño ya tiene 3 años, lo cumplió ahorita el 30 de diciembre. Yo accedo con él hacia acá, a Caracas, pensando que mi niño podía hacer un tipo de estrategia para que me dejaran verlo y que me explicaran la situación en la cual me estaban diciendo, porque primero me dijeron que era una misión en la cual estaba. Resulta que no era ninguna misión, que ahora estaba en un proceso de investigación. Yo les dije, pero explíquenme cuál es el proceso de investigación, porque aunque yo no soy abogada ni nada de eso, yo entiendo que un proceso de investigación es porque él hizo algo malo, y de que yo tenga entendido, yo a mi esposo yo no lo conozco así. No me dieron ningún tipo de respuesta, tuve que viajar, ahí fue donde viajé, me dirijo a Caracas, hago la denuncia. Luego que yo hago la denuncia, me dirijo hacia Michael Moreno, hacia el Tribunal Supremo de Justicia, hago una solicitud para que él me atienda y él estaba allí, porque él estaba allí. Resulta entonces que se hicieron las 2 de la tarde y él se retira. Él se retira y no conversó conmigo. Yo quería respuesta, que me dijera, porque de verdad si él trabajaba para él, que en realidad me dieran respuesta, porque él no es un animal, de verdad. Él no es un animal y necesitaba que me dieran respuesta. Aún así a mí no me dieron respuesta. Yo aquí en Caracas tuve que movilizarme a varias instituciones y después que yo fui al TCJ, al día siguiente fue que sale esa noticia que da el señor Diosdado, donde me lo saca a nivel nacional, manchándole su reputación, dañándole su carrera, donde él ha sido una persona muy humilde, donde fueron sus hermanas y su mamá que le enviaron esa carrera para que él fuera un profesional. Él no tiene ningún tipo de expediente para que me le hayan dañado eso. Todas esas personas que aparecen en ese caso, yo ni las conozco, porque él conmigo conversaba de todas sus cosas. Y ninguna de esas personas en ningún momento, incluso antes de venirse a Caracas, a él se le había dañado su teléfono y yo le di para que él lo arreglara, porque no tenía dinero. Estando acá en Caracas, se le vuelve a dañar el celular. Y él se comunicó, fue con un teléfono de un compañero y le llamaron la atención a él, porque él no tenía el teléfono, él tenía el teléfono dañado. Pero ¿cómo lo arreglaba si él no tenía dinero? Y todo dado esto, ha pasado tanto tiempo, que después que el señor Rodríguez dio la orden del 8 de enero
Yo decido viajar otra vez porque viajé en otras ocasiones, pero no me daban respuesta. Siempre me decían que no estaba, me lo negaban. Siempre era el mismo proceso y yo tengo a mi bebé chiquito, yo tengo que cuidarlo, tengo que trabajar porque él era mi sustento. Incluso ya cuando ese señor dio esa orden, yo me vengo y aquí sigo estando. No nos dan respuestas de tal manera. Lo logré ver después de 1 año y 1 mes. De verdad no ha sido nada fácil allí. Entrar allí es entrar con miedo, pero no he entrado con miedo. Me siento muy orgullosa de mi esposo y donde me pare, donde esté, siempre voy a estar orgullosa de Yoaini David López Pernía, porque él no es ningún criminal. Él ha hecho su trabajo, que me lo han inculpado injustamente de todo esto, que es un show, ya es otra cosa. Sí, Silvelis, la verdad, terrible porque nosotros sabemos que ya se cumplió más de 1 año después de la detención, que tienes un hijo pequeño, que además tienes que trasladarte desde Trujillo hasta Caracas para buscar respuestas. Lo mencionaste hace un rato, él era el escolta del exmagistrado Michael Moreno. ¿Cómo crees que esto influyó en la forma en la que lo trató el régimen y la justicia? De verdad, no creo que ella tenía coronita de princesa para que me lo traten bien. A lo mejor sí me le hicieron en un maltrato, no le he visto físicamente, pero psicológicamente sé que no debe estar bien tampoco, porque si nosotros estamos acá afuera, vivimos lo que vivimos, ellos también allá adentro sufren, caen en ansiedad, porque acá en Rodeo 1 ha sido muy pocas las liberaciones. Desde que yo estoy aquí ha sido pocas las liberaciones que han habido aquí en el Rodeo 1. Y para él eso lo ha llenado de mucha ansiedad porque me he fijado que cuando entro con él y converso con él se le llenan de lágrimas sus ojos. Es fuerte de verdad. Claro. Porque yo no lloro, yo allí no lloro, delante de él no lloro. Yo le digo no llores porque mi propósito es llevarte a casa, nuestro niño nos espera en casa. En estos días cuando estuvimos allí en la asamblea, mi niño estaba indispuesto de salud y no me siento bien, que estoy aquí, que tengo que sacrificar a mi niño también para poder estar acá, porque sé que sus hermanas algunas no pueden estar, pero yo estoy aquí luchando por mi esposo, porque es el pilar fundamental también para nuestro hogar. Claro. Y pues, sí, es entiendo. fuerte, de verdad. Entiendo, tienes que mostrarte fuerte y bueno, supongo que esto que estás tratando de hacer con la fortaleza también es transmitirle a los demás familiares que están ahí a las afueras del Rodeo 1. Sí, claro. Cuéntame De un poco verdad. más de eso, de las familias, cómo es la comunicación entre ustedes. Mira, por lo menos yo estoy sola acá. Yo estoy sola acá, su hermana vino, pero no tuvo que marcharse. Yo estoy sola acá, soy la única familiar de Yoaini David López Pernía y yo me he socializado con el resto de las personas que están acá. Nos ha tocado ser familia, nos ha tocado apoyarnos, nos ha tocado abrazarnos, nos ha tocado secarnos las lágrimas y darnos palabras de aliento para seguir adelante. Porque no es fácil. Sentimos que damos un pasito cuando de repente nos frenan. Pero bueno, confiando plenamente en Dios porque de verdad nosotros tratamos y hacer las cosas bien. Todo acá ha sido pacíficamente, acá nosotros no estamos llamando a ningún tipo de violencia, pero ha sido el apoyo con personas que estamos acá, porque es fuerte. Quisiéramos que todos los familiares estuviéramos aquí juntos, abrazándonos, pero no se puede, porque acá también es algo estricto a la hora de la visita. No todos entran, solamente una persona, y son visitas exclusivas, como esposa, papá, mamá, hermana, y allí ya más nadie pasa, por lo menos si es de hijo tiene que ser mayor de edad. Claro. Y bueno, de verdad que entre nosotros mismos acá, los que estamos pernotando, somos los que nos damos esa fuerza, esa valentía, ese valor para poder seguir estando acá. Yo estuve indispuesta, como te dije antes de conectarme, estaba indispuesta, en la madrugada tuve fiebre, pero es el clima, el estrés, el cansancio. Y no es fácil, de verdad. Yo sé que esas personas no están pensando en nosotros, en nuestra salud, en nada de eso, de verdad. Silvelis, ¿me puedes mostrar un poquito ahí el campamento y cómo están ustedes reunidos a las afueras del Rodeo 1? Mira, acá estamos esa es mi carpa, donde acabo de salir.
Acá está el resto de las carpas, están desacomodadas porque nos acabamos de levantar. Acá atrás, si se logra ver, hay 3 carpas más grandes. Sí, vemos. Sí, aquí pernotamos de verdad y aquí muchos nos apoyamos así. No es las condiciones de verdad, no son las condiciones en las cuales estamos aquí pernotando desde que todo esto comenzó. De verdad, ninguno de las personas que se puedan acercar acá para que comprueben la manera en la cual estamos aquí pernotando, que no es mentira, porque nosotros no estamos diciendo mentiras. Todo es verdad lo que está sucediendo acá. Acá nadie está diciendo mentira. Aquí se está viviendo lo que es la realidad, desde que todo empezó. Sí, vemos claramente que están ahí en condiciones inhumanas. ¿Hace cuánto no ves No a tu es hijo? favorable. Tengo un mes y poquitos más días de que no lo veo. Y ha sido demasiado fuerte, de verdad. Porque todos los días lo llamo y digo, papi, pronto voy, ¿oíste? Y cuando me pregunta por su papá, yo le digo que está trabajando. Que está trabajando y que pronto vamos para la casa. ¿Qué opina el resto de la cada día familia? se torna más. ¿Perdón, me escuchas? ¿Cómo es el contacto que tienes con el resto de tu familia? O sea, ¿qué les dices? Supongo que tratas de tranquilizarlos y todo eso, ¿no? Estás Por lo siendo menos, la sí, claro, cabeza sí, fuerte yo le digo, del tengan hogar. paciencia. Yo le digo, tengan paciencia, de verdad, porque todos los días me escriben y me dicen, ¿qué cuentas? ¿Qué ha pasado? Y no, pues aquí nosotros lo que hacemos es tener paciencia y esperar y poder apoyarlos a ellos que están aquí, pero no les puedo dar ninguna noticia, no les puedo decir más nada, no les puedo mentir porque no está pasando lo que queremos, lo que anhelamos. Claro. No está pasando lo que en realidad queremos obtener. Silvelis, ¿y qué se hace un poco fuerte. ¿Qué piensas de esto de que se aplazó el tema de la ley de amnistía? Bueno, yo de verdad pienso que todo es estratégico a la vez, de verdad. Y no están pensando en nosotros, en los que estamos aquí luchando, no están pensando en nosotros, es estratégico todo. Lamentablemente es así. ¿Tienen algún dato con respecto a lo que pasa ahí adentro del rodeo o no? ¿Alguien les ha dado información? Por lo menos hoy es viernes, ¿verdad? Y hoy toca visita. Desde viernes, sábado y domingo son los días correspondientes acá en el Rodeo 1 para las visitas. Por ahora no he tenido ninguna razón porque esta es la hora en la cual ellos están haciendo su fila para entregar paquetería y para visitarlo. En esa cárcel está el gendarme argentino Nahuel Gallo. ¿Sabes si tu marido de pronto tuvo algún tipo de comunicación con él? No lo sé porque no le he preguntado, pero he preguntado por otras personas y él me dice, aquí todos nos conocemos, mami, me dice, aquí todos, ¿cómo no nos vamos a conocer? Aquí Claro. todos nos conocemos, desde el tiempo que tenemos, aquí todos nos conocemos. Es lo que él me dice allí. Tremendo, la verdad es impresionante esto. A mí me deja un poco como sin palabras, no sabría ni siquiera qué más preguntarte. ¿Qué le diría usted a Diosdado Cabello? Que por favor, que sea consciente de todo lo que estamos viviendo, que a pesar que él tenga otra visualidad, que nos ayude, porque no es fácil. No es fácil para una persona como yo, que tengo que ser ahora el sustento de mi hijo y que me ha tocado dejarlo en casa. Que por favor, así como él tiene hijos, yo también tengo hijos y él también tiene hijos, mi esposo, y él es mi sustento. Mi esposo es totalmente inocente. Que por favor, para mí y para todas las demás personas, que sea consciente con todos los casos que en realidad no tienen nada que ver allí las personas. Solamente eso. Silvelis, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Vamos a seguir muy de cerca tu caso porque de verdad que nos conmueve muchísimo. Gracias por conectarte y te mandamos muchísima fuerza de parte de acá, de todos en el equipo de DNews. Gracias. Gracias a ustedes por este medio de comunicación, por haberme entrevistado. Jamás pensé que me iban a llamar. Ayer me sorprendí, pero de verdad agradecida con ustedes por haberme tomado en cuenta para exponer mi caso. Gracias. Gracias a ti.
Absolutely, yes. Elections are contemplated in the Constitution, and to hold free and just elections in Venezuela, it means also having a free of sanctions, and also a country that is not undermined by international bullying and harassment by the international press. Mira, he conversado en 2 oportunidades por teléfono con el presidente Trump. He tenido contacto. So I can tell you I have had 2 phone calls with President Trump and many more with Secretary Rubio. We have, in every single phone call, have had very respectful conversations, and we have kept a high level of cooperation and respect so that we can develop a joint work. And I must really be grateful for this level of cooperation and what we're going to build together. Pues así es, la estrella del momento, Bad Bunny, pasó ya, está acá en Buenos Aires como parte de su tour mundial. Tiene 3 fechas, hoy es la primera y se ha armado todo un revuelo en Argentina. Citas románticas previos al Día del Amor y este concierto. Nuestro compañero Ivo Salvatori se encuentra ya en las inmediaciones del River Plate en la ciudad de Buenos Aires con todos los detalles. Hola chicos, ¿hace cuánto están esperando acá? Desde las 6 de la mañana. 6 de la mañana, de las 10. ¿Qué? ¿Algunos que acampan? Sí, también. No. Bueno, acá vemos a varios, acá están, esto es un, vamos a decirlo con palabra, con la jerga argentina, esto es un quilombo. Literalmente es un quilombo, la gente se empuja, falta un montón de tiempo para que empiece el show y la gente quiere tener el mejor de los lugares. Ahí estamos viendo desde la ciudad de Buenos Aires, esto es en las afueras del River Plate, ya está mi compañero Ivo Salvatori, el fanático número 1 de Bad Bunny en Argentina, presenciando lo que es el ingreso. Está comenzando a ingresar pues la fanaticada a la primera fecha de 3 que tendrá la superestrella Bad Bunny, quien está de visita en Argentina. Y por supuesto, D-News está allí en el lugar con la superestrella que está haciendo el primer concierto posterior al Super Bowl. Ahí tenemos a Ivo. Ivo, estamos contigo. Bueno, ahí se calmó un poco la situación, la gente sigue avanzando, pero al principio la gente corre. Yo no entiendo por qué corre si el show empieza a las 21 horas. Eso me sorprende. Quería agregarte un dato, Juan, de este show impresionante de Bad Bunny, que durante todo el World Tour que está haciendo Bad Bunny, trae un artista telonero que viaja con ellos, que es una banda de Puerto Rico, del oeste de Puerto Rico, de la ciudad de Isabel. Es una ciudad del oeste de Puerto Rico y Bad Bunny, y esto viene a relacionar también a lo que te contaba antes, Bad Bunny, música que escucha, música que le gusta, música con los que colabora, o sea, artista con el que colabora. Esta banda se llama Chuy, por ver un tema que se llama Tikiri, ahí en las plataformas, en las redes sociales, le encantó y dijo, quiero colaborar con ustedes. Y esta banda está incluso en el tema Vueltita, que es parte del disco de Debí Tirar Más Fotos. Ahora y esos van a ser los teloneros. Gracias por estar con nosotros. Esto es E-News, noticias para toda América Latina. La crisis en el sistema de salud en Ecuador se hace cada vez más evidente. Mi compañero César García Vélez desde Quito nos conecta en este momento en vivo y nos habla sobre el tema. César, buenas tardes. Sí, ¿cómo estás, Juan Carlos? Bueno, la situación cada vez es más calamitosa. Tenemos largas filas de personas afuera de los hospitales, que lo hemos visto aquí en vivo. También escasez de medicamentos, las cirugías cada vez son menores. Todos estos radiografías de una situación en la salud que está afectando a los usuarios. Recordemos que no tenemos ministro de salud, pues se encargó a la vicepresidenta María José Pinto, que está al frente de la cartera. Sin embargo, no se ha podido superar la situación. Me acompaña el doctor José Maldonado,
Él es directivo de la Asociación de Endodoncistas del Ecuador, también es un conocido del sector de la salud, así que vamos a dialogar con él al respecto de lo que está pasando, ya que todos los médicos se aquejan de lo mismo. Gracias, doctor, por este espacio. Bueno, ¿su diagnóstico cuál es? ¿Cómo está la situación? Sí, buenas tardes, saludos a todos. Sí, justamente el problema que nosotros estamos manifestando desde hace algún tiempo es la sobrepoblación de profesionales de salud que está sucediendo aquí en el país. Justamente en el Ecuador hay aproximadamente 32 facultades y 11 institutos que se dedican a la carrera de odontología, lo que ha producido que desde el 2019 al 2025 tengamos aproximadamente 12.000 títulos emitidos, cuando la OMS nos pide que tengamos 3.500 por cada odontólogo, se corresponde con 3.500 habitantes. Entonces, el problema que radica aquí es que nosotros deberíamos tener en el país 5.700 odontólogos aproximadamente, y actualmente tenemos 20.000 más los 12.000 que siguen produciéndose porque los organismos de control no se han manifestado en el tema de cómo se aprueban o no facultades de odontología aquí en el país. Y eso pasa con médicos generales, con todos acá. Exactamente, entonces se volvió aparentemente un negocio también de las universidades privadas de abrir facultades de odontología, porque también alimenta la parte económica a otras carreras dentro de la universidad, porque es una carrera bastante rentable a nivel educativo. Cuéntenos, ¿qué pasa en el sistema de salud? ¿Por qué estamos en esta situación? Bueno, el problema es que los organismos de control, tanto el CASES como el CES, no están haciendo con rigurosidad su trabajo. Es cierto que nosotros tenemos un examen de habilitación profesional, entonces el problema de que este examen de habilitación profesional, los profesionales tengan aprobación del 40%, nos está llamando muchísimo la atención sobre la calidad con la que estamos formando profesionales en salud. Respecto a la escasez de medicamentos, que no hay turnos, ¿por qué razón pasa esto? Usted me decía, muchas veces tenemos insumos, pues, se caducan. Sí, muchas veces escucho, tengo varios conocidos, amigos que trabajan en el sector público, que no hay una buena gestión y buena planificación, inclusive en la compra de insumos, que hasta a veces se deja caducar. O sea, no es solo un lado que no haya, sino que están mal administrados. En la parte de medicina obviamente es mucho más complicado porque no hay una buena gestión, porque como usted menciona, tenemos a una vicepresidenta fungiendo como ministra de Salud en este momento, entonces se hace complicado que una persona que realmente conozca el tema lo esté manejando. Bueno, y el tema de los turnos, hay una sobrepoblación, no hay suficientes hospitales. ¿Por qué razón la gente es maltratada en los exteriores de los hospitales públicos? Bueno, un punto es que me imagino que no hay partidas presupuestarias y es un presupuesto que tiene que manejar el gobierno. Otro problema que nosotros tenemos por la sobrepoblación es que el año rural que tenemos que hacer después de acabar nuestra carrera, está ocupada una plaza por 3, 4 odontólogos que acaban haciendo vacunación a humanos y vacunación a perros, haciendo tareas administrativas que realmente no le corresponde, y ese rubro o esa partida de rurales está completamente desperdiciado cuando realmente podría aprovecharse para atender a la población. ¿Qué pasa con la inversión en los hospitales? Porque vemos muchos equipos que están obsoletos, lo dicen sus colegas, sus compañeros, la Federación de Médicos, que hay muchos equipos que ya no sirven y que se ha reducido al menos a la mitad la cantidad de cirugías que tienen a diario. Sí, justamente lo que toda la vida ha pasado en este país, se pusieron a comprar equipos costosos sin saber cómo operarlos. Entonces, cuando yo hacía la rural hace varios años, tenían equipos, por ejemplo, tomógrafos guardados en el sótano que ni siquiera se utilizaban porque no había el equipo técnico para poderlo manejar. Entonces, el problema es que no hay una planificación y no hay una gestión por parte del Estado para que esto funcione de forma adecuada. O sea, no hay una administración adecuada en ese lado. ¿Esto es un problema acumulado o es una falta de gestión solamente en esta oportunidad? Lo que pasa es que tenemos un monstruo burocrático que se alimenta de todos los pagos corrientes que hay en el país, y realmente como lo que se está tratando de hacer ahorita es como tratar de ordenar la casa. Sin embargo, en todo este proceso, el que sufre realmente es la población. ¿Cuál es la recomendación que usted daría como doctor en todas las áreas de salud para poder superar esta situación? ¿Por dónde deberíamos comenzar? O sea, lo primero es limpiar la casa. Nosotros sabemos
por todo lado que hay corrupción, tenemos que empezar a ver por dónde se está desangrando la institución en temas de salud y ser mucho más eficientes. Y sobre todo, yo como siempre digo, el enfoque debe ser en prevención. O sea, la prevención es muchísimo más barata que hacer cualquier tipo de tratamientos y gestionar adecuadamente los centros de salud en el país. Esto que usted acaba de decir es básico, porque en el primer nivel de salud se pueden solventar una gran cantidad de enfermedades que son las más comunes que afectan a la ciudadanía. Pero cuando vemos los centros de salud, primero desprovistos hasta de analgésicos, y se ven casos realmente escalofriantes, como que en este caso un violador, un asambleísta acusado de violación, tiene privilegio de ir y hacerse tratar por los amarres con las autoridades. No, y ese es el espanto que nosotros tenemos de cómo realmente las autoridades o los directores de los centros de salud se están manejando. Entonces, el tema es que tenemos que enfocar realmente a lo importante que es tratar de organizar el tema de salud por los estadios de cómo tiene que irse atendiendo. El ir a un hospital es para hacerse atender cosas graves. A veces acaban en los hospitales saturados porque los pacientes no se les dirige correctamente. A veces van por gripes y empiezan a saturar y los medicamentos se van por un lado y no se enfoca correctamente hacia dónde tiene que dirigirse la salud. Perfecto. Ahí tienen el testimonio del doctor José Maldonado al respecto de esta problemática. De hecho, la próxima semana vamos a estar recorriendo los hospitales para que ustedes puedan seguir palpando y viendo cómo esta crisis de la salud está afectando a diferentes niveles de la sociedad ecuatoriana. Ha finalizado el tiempo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 149 votos afirmativos, 100 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo. Se pasa al tratamiento en particular. Son números realmente muy contundentes los que está logrando el gobierno en el Congreso. Es el mismo gobierno que hace 4 o 5 meses nada más, en septiembre, entre julio, agosto, septiembre, en torno a lo que fueron las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde pierde y feo el gobierno, estaba viendo cómo el Congreso votaba absolutamente todo en contra, cómo revertía incluso vetos sancionados por el presidente Milei. Se dio completamente vuelta la tortilla, la contundencia del triunfo de Milei en las elecciones nacionales de octubre. Y vamos a decirlo, lo que significa, me parece que la política empieza a entender que estamos en un cambio de eje regional, donde hay un Estados Unidos jugando muy fuerte la política local de muchos de los países, con lo que implica la alianza de Milei con Trump. Y la, me parece, toma de conciencia de que hay que cambiar algunas cosas en Argentina, lo que explica la contundencia de los cambios legislativos que estamos viendo, que hacía mucho tiempo no se veían, asumiendo lo que todo indica que va a ocurrir, y es que estas dos iniciativas que tienen media sanción vayan a tener sanción completa. Y es otro de los desafíos de seguridad, sin dudas, que se van a tratar en esta conferencia de seguridad de Múnich, y es la situación en Irán, la situación en Medio Oriente, pero que encuentra hoy en Irán su mayor foco de desestabilización por lo que hizo la República Islámica de su fundación en el 47, en el 79, hace 47 años, siendo obviamente fuente de financiamiento del terrorismo, fuente además de políticas contrarias a Occidente, y que vemos que obviamente hoy está en su mayor crisis, luego de haber pasado por las mayores revueltas desde su fundación y habiendo tenido que apelar a una represión atroz, brutal, cifrada en 6.000, 7.000 y hasta 8.000 muertos, asesinados en solo unas semanas de protestas. Y en estas horas, mientras sigue habiendo un diálogo abierto entre Estados Unidos e Irán, también la decisión es esta por parte del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, y es reforzar el despliegue militar en Medio Oriente, enviando al USS Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo.
que ¿dónde estaba? En las aguas del Caribe para lo que fue la operación que se hizo en contra del narcotráfico y de Nicolás Maduro. Esto confirmándolo ABC News, pero lo han planteado ya muchos medios. El USS Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo, y su grupo de ataque. Se espera que dejen las aguas del Caribe y se dirijan hacia Medio Oriente en los próximos días. Esto de acuerdo con 3 funcionarios de los Estados Unidos. Es decir, Trump sigue apostando al diálogo, sigue siendo la prioridad que tiene el presidente de los Estados Unidos. Por eso pospone un ataque a pesar de que él había dicho, si reprimen a la población vamos a tener que intervenir. La represión fue brutal y Trump se dio cuenta de que era peligroso intervenir. Entre otras cosas porque si intervenís es ¿para qué? Para que caiga el régimen. Por un lado, muchos en Estados Unidos y en el mundo libre quieren que caiga el régimen, pero la pregunta es, ¿cae el régimen para que asuma un gobierno más amigable? Sí. Ahora, ¿conviene que caiga el régimen para que haya una guerra civil, caos y para que Irán se convierta en un gran agujero negro? Ya ahí empieza a ser una duda. Y para Estados Unidos, un costo. Porque si ya tiraste abajo el régimen, vas a tener que tratar de contener qué es lo que venga después. Por eso Trump sigue posponiendo la toma de una decisión. Ahora, al mismo tiempo, quiere dar mensajes de apoyo a las fuerzas que están luchando en contra del régimen para pedir razonabilidad, para pedir bienestar económico, mínimos niveles de libertad, que es lo que obviamente los ayatolás no están en condiciones de brindar. Y por eso es relevante esto que daba a conocer The Wall Street Journal acerca, mira, de la entrega de miles de terminales de Starlink a Irán. Es una operación de contrabando que está realizando Estados Unidos. El título, ¿no? Estados Unidos contrabandió miles de terminales de Starlink hacia Irán luego de la represión a las protestas. La administración Trump ha negado fomentar el descontento y las manifestaciones en Irán, pero la operación realizada muestra de que hay un apoyo a los esfuerzos en contra del régimen. Bueno, ¿por qué las terminales enviadas para que haya internet satelital allí? La respuesta es fácil. 8 de enero llevaban 10 días ya, 11 días las manifestaciones contra el régimen. Manifestaciones en más de 100 ciudades. Se veían las imágenes de las fuerzas de seguridad, en muchos casos corriendo, siendo desbordados por los manifestantes. Escenas que parecían anticipar una posible caída del régimen. 8 de enero se corta internet, pero a cero. Se cortan por completo las telecomunicaciones para que, bueno, hoy sabemos que para lanzar realmente un baño de sangre, una cacería brutal y que no hubiera registro fílmico y que el mundo no se enterara de lo que estaba pasando. Bueno, por eso las medidas que se tomaron. Vamos a escucharlo ahora a Donald Trump. We have to make a deal, otherwise it's going to be very traumatic. Very traumatic. I don't want that to happen, but we have to make a deal. They should have made a deal the first time, and they got Midnight Hammer instead. And this will be very traumatic for Iran if they don't make a deal. Look, if they don't make a deal, then it'll be a different story. But we had a very good meeting yesterday with Bibi Netanyahu, and he understands, but it's ultimately up to me. If the deal isn't a very fair deal and a very good deal with Iran, then it's going to be, I think, a very difficult time for them. Pues seguimos en Perú. Allí el presidente José Yeril no la tiene nada fácil. Ha sido llamado a declarar por una posible tráfico de influencia. Mi compañera Carmen Alvarado se encuentra en Lima y nos conectamos en vivo con ella. Carmen, bienvenida. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti y también para todo nuestro territorio de América Latina. Nos hemos trasladado ahora hacia Palacio de Gobierno, estamos en los exteriores, está todo
enrejado y parece que el ambiente también tiene mucha tensión, y es que en las últimas horas se ha confirmado que el Ministerio Público va a investigar de forma preliminar al presidente interino José Gerí. Es una segunda investigación, Juan Carlos, es otra más, y este caso es por tráfico de influencias. Recordarás tú la gran cantidad de señoritas que ingresaron precisamente donde yo me encuentro, aquí a Palacio de Gobierno, y luego obtuvieron contratos con el Estado, órdenes de servicio, locadora de servicio o algún trabajito adicional, incluso en otras entidades del Estado. Entonces esto ha generado que el fiscal pues ya haya empezado, haya iniciado. ¿Y esto qué significa, en resumen? Que el presidente, el mandatario, va a tener que responder ante el Ministerio Público nuevamente el próximo 2 de marzo. A las 2:30 de la tarde. Ahora, tú me preguntarás, ¿podrá dirigirse el presidente hasta la Fiscalía? Sí, podrá. Recordemos que lo ha hecho Dina Boluarte, pero también de otra forma, debido a su investidura presidencial, el fiscal puede acercarse hasta este punto, hasta Palacio de Gobierno, para tomar sus declaraciones. José Gerí está siendo investigado paralelamente con respecto a los empresarios chinos por estas reuniones clandestinas, el matiz de estas reuniones clandestinas, ¿no? Pero ahora, esta investigación que ya ha sido corroborada, que ha iniciado y que hay una convocatoria incluso de testimonio por parte del presidente, pues es sobre estas señoritas. Nosotros hemos repasado algunas de ellas, ya renunciaron, hemos repasado algunos de sus casos, ¿no? De cómo ingresaron, permanecieron, ¿no? Dentro del Palacio de Gobierno y luego obtuvieron estos contratos. ¿Qué tendrá que decir al respecto José Gerí sobre estas amistades palaciegas que luego recibieron beneficios? Esa es la gran pregunta. Entonces, querido Juan Carlos, vamos a estar muy atentos de lo que pueda significar la próxima diligencia fiscal, pero sin lugar a dudas es un punto adicional, un factor clave adicional en medio de una tensión gravísima que se está viviendo también en el Congreso de la República, porque recordemos que ya se alcanzaron las firmas requeridas para ese pleno extraordinario. Todavía se están validando algunas firmas, pero la convocatoria puede ser en cualquier momento desde el Congreso de la República. ¿Y qué significa eso? Que van a discutir la continuidad de José Gerí. En resumen, puede haber otro parlamentario si el Congreso lo decide, compañero. Se complica cada vez más la situación para el presidente interino y en este caso, como dices tú, por las visitas clandestinas de sus compañeras o amigas. Vamos a seguir muy atentos este caso, Carmen. Regresamos contigo en cualquier momento. Claro que sí.